Nos acompaña hoy la doctora Carolina Corcho, Diana Carolina Corcho Mejía. Ella es de Medellín, es médica psiquiatra, ha sido vicepresidente de la Federación Médica Colombiana y presidente de la ONG Corporación Latinoamericana Sur y de la Asociación Nacional de Internos y Residentes ANR. Doctora Carolina, tenga usted muy buenos días. Un pequeño reduccionismo, muy reduccionismo de tu biografía. ¿Cómo te encuentras? Buenos días, Mauricio, Germán, muchas gracias por la invitación y un saludo a la audiencia de ustedes. No, señora, con mucho gusto y bienvenida, don Hernán, de Son Noticias. Muy buenos días. Muy buenos días a todos nuestros internautas seguidores. Saludo a la doctora Carolina Corcho. Muy buenos días, doctora Carolina. Buenos días, Germán. Gracias por la invitación. Bueno, yo los voy a invitar, nos ubiquemos temporalmente. Año 2024, siglo XXI. Mientras en países que no son saqueados y vandalizados como Colombia, ojo con esto, la inteligencia artificial y la cirugía son la revolución de la medicina actualmente. Es decir, que los datos digitales, el desarrollo de algoritmos y la mejora del hardware informático de los últimos años han revolucionado la práctica médica, salvando millones de vidas. En cambio, aquí en Colombia, lo que sí se ha visto es que varias familias tienen sus vidas definidas económicamente durante cientos de siglos con el dinero que se han robado de la salud. Y a su vez, como resultado, los colombianos mueren por falta de ellas. Y tenemos que irnos a la base, a la base. El artículo 49 de la Constitución Política consagra el derecho a la salud como una garantía en favor de todos los ciudadanos colombianos y a cargo del Estado, De acuerdo con esa norma, el Estado le corresponde garantizar el acceso a los servicios de promoción, protección y recuperación. Doctora Carolina es una persona muy conocedora no solamente de todo este campo de la salud y que le compete pues por ser psiquiatra y precisamente profesional de la salud, sino también conocedora del aspecto de geopolítica. Estamos en varios aspectos. Doctora, me gustaría comenzar que usted nos comentara cómo es que se destapa en la actualidad, porque esta es una problemática que trae Colombia desde varias décadas, pero en la actualidad, en gobierno Gustavo Petro, ¿cómo se destapa todo este desfalco de la salud, por favor? Bueno, muchas gracias. Bueno, la verdad es que nosotros desde hace mucho tiempo hacemos parte de algo que se denomina la Comisión de Seguimiento de la Sentencia TST 60. Esto es un órgano de la sociedad civil, consultor de la Corte Constitucional en materia de política pública de salud. Por tanto, nosotros hacemos seguimiento a un litigio que tiene la Corte frente a los gobiernos colombianos, dado que la salud es el segundo derecho más tutelado en Colombia después del derecho de petición. Es el derecho más vulnerado en Colombia en este sentido que tiene que ver con la vida. A partir de eso, la Corte desde el 2008 inició con este seguimiento de órdenes al gobierno nacional, a los gobiernos colombianos. Desde allí nosotros nos percatamos que habían unos mecanismos, sobre todo por el caso Salucop. Salucop fue lo que nos alertó los mecanismos bajo los cuales se presentaba el saqueo de los recursos públicos de la salud. Recordemos que Salucop ya es cosa juzgada, ya hay fallos en firme por todos los jueces de la República y cortes de este país de cómo se robaron 1.5 billones de pesos que desviaron para cosas distintas a la destinación específica de los recursos de la salud. Con eso construyeron todo tipo de emporios económicos de otras empresas, ganancias extraordinarias para la junta directiva presidida por Carlos Gustavo Palacino, viajes de la familia de Palacino a Portugal por sumas altísimas, construcciones de unidades cerradas, ostentosas, hasta un equipo de fútbol financiaban con esos recursos en todo un sofisticado esquema de lo que denominamos integración vertical y horizontal, es decir, yo recibo la plata del Estado como EPS, construyo mis propias clínicas,
Me pago a mí mismo a cualquier precio, pero además construyo todo un emporio de restaurantes para los hospitales, proveedores farmacéuticos, donde yo me pago a mí mismo y hago circular plata sin ninguna regulación tarifaria y además me cartelizo para que no entregar todos los medicamentos y tratamientos a los pacientes y recobrarlos al Estado después cuando la ley me exige que con la plata inicial que me dan debo cubrir tratamiento. Entonces lo de Saludcon nos alertó y nosotros en el 2021 elevamos a la Corte Constitucional una alerta ciudadana de posible defraudación billonaria, es decir, Saludcop no se ha saldado, es la manera misma como funciona el sistema de salud. Señores de la Corte Constitucional, por favor, intervengan. El tema fue que en ese momento se acercaba ya el proceso electoral en Colombia, ha ganado el presidente Gustavo Petro y he tenido la oportunidad pues de ser ministra de Salud y cuando estamos dentro del gobierno pues empezamos a mirar datos. Y empezamos a mirar datos que no conocíamos en otros gobiernos. Por supuesto que lo que han hecho es mantener en la opacidad y el oscurantismo el manejo real del sistema de salud. Y cuando empezamos a ver datos, salgo del ministerio, continuamos a partir, y esos datos se vuelven más evidentes cuando hacemos el estudio de proyecciones económicas de la reforma de la salud proyectado por Luis Jorge Garay. Ya no nos cuadraban unas cosas y a partir de eso, desde la sociedad civil, con el respaldo de la Comisión de Seguimiento, el Grupo Ciudadano ¿Dónde está la plata?, dirigido por Vicente Calvo, a partir del estudio que hicimos en el Ministerio de Salud, empieza a profundizar en las cifras y ahí es donde nos damos cuenta que las EPS tienen la obligación legal y normativa desde hace una década de resguardar e invertir reservas técnicas. ¿Esto qué es? En cualquier seguro del mundo, usted tiene que tener inversiones de capital que soporten sus deudas. Y cuando empezamos a analizar, nos damos cuenta que había un déficit de 12 billones de pesos. Posteriormente, la Superintendencia Nacional de Salud, dirigida en ese momento por el doctor Ulay Beltrán, hace la verificación y efectivamente había un déficit de 12.4, es decir, las CPS decían que tenían esos recursos en bancos, en inversión líquida, para poder cubrir billonarias deudas que hoy tienen en el sistema, que superan los 25 billones de pesos, pero resulta que estos recursos no los tenían, no existen. Y obviamente, pues ese fue el primer vacío. Pero después hicimos una revisión de los estados financieros que las EPS radican como documento público ante los organismos de inspección, vigilancia y control y encontramos que en 8 de ellas, entre el año 2020 y 2024, había un enredo, un déficit, una irregularidad de 13.2 billones que no sabemos dónde están, de acuerdo a los propios reportes de las EPS. Pero además ya hubo un análisis de lo que ellos radican respecto a la facturación de las clínicas y hospitales y encontramos que en Colombia hay aproximadamente registrados 12.000 clínicas y hospitales en el país y más o menos unas 300 facturan casi el 70% del sistema de salud. Y las clínicas de ellos mismos, por ejemplo, de Sanitas, como Colsanitas, Clínicas Sanitas, facturan entre 2.4 billones una y 1.9 billones el año pasado, en un sistema que maneja 83 billones de pesos. O sea, estamos hablando que 2 clínicas de la integración vertical de Sanitas, de la propiedad de Sanitas, que es una EPS que recibe billones de pesos, solo Sanitas en un año, recibe más plata del Estado colombiano que toda la financiación de la educación superior pública en Colombia, para que ustedes tengan idea de la cantidad de plata. Estamos hablando de 83 billones de pesos en el año 2023, de los impuestos de los colombianos, de la plata de los colombianos que aportamos en las cotizaciones los trabajadores. Sola y Sanitas recibe, de eso recibía aproximadamente 10 billones, que es más que la financiación de toda la educación superior, y sus clínicas, 2 de sus clínicas, facturaban alrededor de 3 billones de pesos al año.
Entonces eso ya es muy raro. ¿Qué es lo que tanto hace una clínica como para que cobre tanto? Y ahí fue donde ya empezamos a revisar y vemos sobrecostos y sobrefacturación de medicamentos que de un año para el otro aumentan en precios en un 2000%, en un 2000%. Pero aparte de eso, pues que eso es un exabrupto, además. Pero ya empezamos a mirar esto con más detalle y ahí es donde entra la Contraloría General de la República. Evidentemente, nosotros compulsamos todas estas investigaciones a los organismos de control, a la Fiscalía General. Hubo un hallazgo muy fuerte que nosotros hicimos y es 746.000 millones de pesos de los colombianos. El año pasado la nueva EPS le giró a unas uniones temporales. ¿Qué son uniones temporales? Unas empresas que no conocemos de quién son, que no conocemos en el sector salud, son empresas que aparecen un año, desaparecen otro año. No sabemos esas empresas qué son. ¿Quiénes son los dueños? Preguntamos, ¿habrá políticos detrás de esto? ¿Habrán utilizado estos 746.000 millones para financiar campañas, para hacer cabildeo en el Congreso de la República, para hundir la reforma a la salud? Son preguntas que nos hacemos, porque además hemos tenido información de toda la plata que circuló, nos han dicho, y lo dejamos también como pregunta. Nos pidieron, me decía alguien, al inicio, Carolina, 256.000 millones de pesos para que rodara en el Congreso. Me decía alguien. Y obviamente, pues eso tiene que ver con que no pasara la reforma, porque había varios voceros, algunos de ellos del alto gobierno, Carolina, que nos metían miedo en contra tuya. Nos decían que nos ibas a destruir como empresarios. Y entonces empezaban a pedirnos toda esa plata. Y después más plata. Estos son asuntos que me contaron y que me llegan y que yo me entero apenas ahora. De toda la plata que se moviliza en este país para hacer cabildeo en un Congreso de la República. Y pregunto yo, ¿será que de esos 746.000 millones financiaron las campañas de desprestigio que montaron contra el gobierno, con la prensa? Porque además luego la Contraloría demuestra que con los recursos que con los que tenían que pagar la salud de los colombianos, pagaban pauta en la prensa, cuando esos recursos tenían que ir a financiar platas, tenían que ir a financiar medicamentos, tratamientos de niños y niñas. Y todo esto pasaba mientras que expertos y algunos políticos de este país salían a denigrar al gobierno, que vamos a destruir el sistema de salud, que la reforma es la estatización, a mentir. Toda una campaña de mentiras para amedrentar a la gente, que la reforma era la estatización, que la reforma buscaba entregarle a los políticos plata para que manejaran la salud cuando todo eso era falso. ¿Qué más dijo la Contraloría? Entonces la Contraloría, nosotros denunciamos a partir de la sociedad civil 13.2 billones de pesos. La Contraloría ya va más al detalle. Analiza solo el año de la pandemia en donde el Estado colombiano se endeudó por 40.5 billones de pesos, de los cuales alrededor de 15 billones de pesos era para soportar la atención en salud de los colombianos, extradicionales a lo que ya se le paga a las EPS para atender la salud de ese año. Pero en ese año hubo confinamiento, se disminuyó la atención en salud, se cerraron muchos servicios de consulta externa, entonces sobró esa plata. Esa plata la tenían que devolver, no la devolvieron, la utilizaron como plata de bolsillo para pagar sus propias deudas privadas hasta de 15 años antes. Deuda que tenían que pagar con las reservas técnicas que tenían que tener invertidas en los bancos y que nunca invirtieron. Entonces utilizaron la plata de la pandemia que no utilizaron en la pandemia para poder
pagar deudas viejas privadas de ellos, mientras que le decían al país, a través de tecnócratas y voceros expertos de ellos, que salen todos los días a decir que ellos son los técnicos, que los recursos son limitados, le dicen todos los días a los colombianos. Pues claro que tienen que ser limitados, pues si se los roban, que no les alcanza la plata, que hay que pedir más plata para que el presupuesto de la nación, para que los colombianos sigamos aportando más plata porque no les alcanza. Pues ¿cómo les va a alcanzar si 6 billones de pesos lo cogieron de manera ilegal? Hoy están diciendo que no sabían ellos. Salen exministros y de superintendentes a decir, es que eso siempre ha sido así. Aquí hay un principio fundamental, el hecho de que usted no conozca la ley, desconozca la ley así a propósito o por desconocimiento o por ignorancia, no lo exonera de cometer un delito, de defraudar al Estado y de cometer peculado y coadyuvar desde las instancias del Estado a esto. Entonces, eso fue un hallazgo de la Contraloría. Pero además, ellos están diciendo que son investigaciones preliminares. No son investigaciones preliminares. Ya la Contraloría, los 6.08 billones de pesos que se gastaron de la pandemia en lo que no podían ni debían gastarse, ya la Contraloría dejó procesos de responsabilidad fiscal en firme, lo dejaron. Pero además le abrieron investigación preliminar, ahí estamos hablando de 25 EPS, a esas 25 EPS por 5.3 billones de pesos que se gastaron y se mecatearon en otras cosas que no tienen que ver con la salud, como clases de pilates, fiestas, bonos, plata para la junta directiva de la cual hacen parte las familias políticas de los que hoy se oponen a la reforma. Ayer el doctor Germán Vargas Lleras entonces sacó una columna indignado contra la reforma a la salud, que es que el gobierno ya estatizó, a mentir, ya estatizó y destruyó el sistema, pero pasa de agache y en silencio, de por qué su familia, que hacía parte de la junta directiva de la nueva EPS, donde están todas esas irregularidades, no responde. ¿Por qué el silencio de Germán Vargas Lleras? Que entonces ahora posa de faro moral desde la mentira y la calumnia sobre el articulado, sobre el gobierno, sobre la reforma que hemos construido con el liderazgo social, popular, con la intelectualidad orgánica, democrática de este país en los temas constitucionales, legales y de la salud. Entonces el señor Vargas Lleras sale pues a decir que otra vez lo mismo, que estatizaron el sistema de salud y mire los argumentos tan falaces, que el gobierno ya estatizó el sistema porque intervino las EPS. Lo que no le dicen al país es que el sistema ha estado intervenido hace 30 años por el diseño institucional procorrupto y prosaqueo que ellos hicieron. Habían 150 EPS, más de 150, y hoy hay menos de 30. En los gobiernos de ellos se ha intervenido y se ha liquidado más de 100 EPS. Es que las intervenciones no son ninguna implementación de la reforma porque no hay reforma aprobada entre ellos porque ellos lo sabotearon en el Congreso. Las intervenciones es la administración de la crisis que ellos generaron con un sistema de salud que ellos diseñaron y aprobaron en el Congreso de la República para que los saquearan, porque ellos aprobaron en el Congreso la perversión de la integración vertical, esto es, que las EPS puedan tener sus propias clínicas y proveedores y pagarse a sí mismos los precios que ellos quieran. Fueron ellos con sus mayorías en el Congreso quienes empezaron a legalizar formas de saqueo que hoy no podemos juzgar porque las legalizaron ellos. Hay otras que son ilegales, hay otras que son legales, porque también existen leyes que posibilitan lo que ellos hacen. Las intervenciones es el estado permanente del sistema de salud. El gobierno que menos EPS ha intervenido es el de Gustavo Petro. El que más intervino en EPS es Iván Duque. La reforma lo que pretende acabar es este sistema absurdo
donde se crea unas organizaciones privadas manejadas por sectores empresariales en acuerdos con las clientelas politiqueras que han gobernado este país, entre eso la clientela del doctor Germán Vargas Lleras, que ahorita ya es el experto en salud y que nos escribe columnas, vuelvo y digo, falaces sobre la reforma, y de su partido, además, que hoy radicó en los pasados días una reforma a la salud engañando al pueblo colombiano para seguir en lo mismo, para seguir legalizando el saqueo, lo que hoy es ilegal y que está en investigación de la Contraloría y la Fiscalía General de la Nación. Entonces Cambio Radical insiste en legalizarlo bajo un nombre de reforma para enredar y sabotear nuevamente la propuesta del gobierno, que lo que hemos hecho es mirar cómo salimos de este problema de que clientelas privadas con organizaciones empresariales manejen billones de pesos sin control. La reforma que presentó el gobierno y que ellos sabotearon y hundieron generaba 5 mecanismos anticorrupción para que no se pudieran robar la plata. Un sistema público de información, uno, donde se gira directamente desde el fondo público que hoy existe ya para las clínicas y hospitales públicos, donde lo podamos mirar todos los colombianos. 2 sistemas de auditoría. Una auditoría que hace las gestoras, en las que se convertirían algunas EPS a clínicas y hospitales, y una segunda auditoría concurrente que haría el Fondo ADRES a esas auditorías para poder mirar que no saqueen la plata. Un manual tarifario para que no puedan pagarse a sí mismos con sobreprecios hasta el 2000%. Eso es un exabrupto, señores, de Cambio Radical, del Centro Democrático, señor Vargas Lleras, Uribe y toda la camarilla politiquera que ha gobernado este país. Este es otro de las propuestas. Un Consejo Nacional y Territorial de Salud con participación ciudadana y de la sociedad civil que vigile todos los movimientos de esas platas. Esos mecanismos de control no existen hoy en Colombia. Los propone la reforma y no los quieren sabotear. Mientras que le dicen al país que nosotros queremos estatizar la salud. Imagínense pues. Bueno, pues un dato, resulta que se le giraban aproximadamente 92 billones de pesos anuales a las EPS. Pero además eran girados sin auditoría, ¿no? Y este señor Enrique Vargas Lleras, hermano del que se encuentra indignado, presunta indignación, falsa indignación, pues hace parte de la junta directiva de la nueva EPS junto a personas como Noemí Sanín y como el señor Génico, por nombrar algunos, ¿no? Es decir, la presunta mera mafia de la extrema derecha aquí en Colombia. Pues este señor hermano de Germán Vargas Lleras, el señor Enrique Vargas Lleras, según un informe de señal investigativa y de revista Raya, terminó con paraísos fiscales en las Bahamas. Vamos. Al no ser auditados estos recursos de la salud, se hace un negocio muchísimo, según datos, más rentables, si se puede hablar de rentabilidad, por favor, en un negocio tan ilícito como es el robo, como es el crimen a la salud, que este flagelo del polvo blanco. Señor Hernán, por favor. Doctora, usted ha hablado de una cantidad de plata que se han embolsillado y que para no pagarle sobre todo a las IPS públicas. ¿Se sabe el dato del monto total de la deuda a clínicas y hospitales públicos y que no son de la integración vertical, obviamente, desde que se creó el sistema, o por lo menos de los últimos años, y cuánta de esa plata la tuvo que asumir el Estado, porque definitivamente las EPS que las debían se quebraron o dejaron de existir? Bueno, eso es un oscurantismo y una opacidad enorme. El último dato que entregó la superintendencia en ese momento bajo la dirección de Ulay Beltrán es que las EPS debían más de 25 billones. Hay unas denuncias de dónde está la plata, donde, por ejemplo, Comeva tenía alrededor de 1 billón de pesos en reservas técnicas. Cuando se liquidó, dejó deudas, cogió esas reservas y las metió en sus bancos.
construyeron unas clínicas que luego las vendieron, porque si construyeron las clínicas con los recursos públicos de la UPC, no son de ellos, son clínicas de la nación. Las vendieron y cogieron la plata y lo volvieron a meter en los bancos. Hasta ahora, esto estoy hablando, es que esto que está diciendo la Contraloría es la punta del iceberg de lo que podría ser la defraudación y el hecho de corrupción más importante en la historia reciente de este país. Les estoy contando datos de investigaciones y cosas que están denunciadas. Miren otra cosa, por ejemplo, en el SOAT, donde el director del ADRES denuncia recientemente que habían IPS, clínicas fantasmas, que las ponían a cobrar por accidentalidad de tránsito. Él ya lo denunció. Pues resulta que este es el primer gobierno, y eso lo debe saber el país, que le puso auditorías concurrentes al ADRES para que haya auditoría in situ, para que los auditores vayan y visiten. ¿Y saben qué han encontrado auditores cuando llegan allá? Van a la clínica que le factura al ADRES por el accidente de tránsito y es un potrero. La dirección corresponde a un potrero o la dirección corresponde a nada. Como el ADRES ya hace varios meses, logro de este gobierno, les puso auditorías concurrentes, se bajó la facturación a la mitad. Quienes estaban sobrefacturando el doble, como ya no lo pueden hacer porque la auditoría se va a dar cuenta, bajó a la mitad. ¿Cuántos años le estuvieron facturando al Estado? Sin auditoría. ¿Y por qué quienes eran ministros, que estuvieron al frente del ADRE durante 10 años, nunca se les ocurrió que había que poner una auditoría concurrente? ¿Cuáles son las decisiones de política pública que tomaron para que hubiera oscurantismo en este país y continuar el saqueo? ¿Y cuál es la responsabilidad política de quienes hoy entonces? Es que a mí me impresiona entonces cómo un señor que duró 6 años en el Ministerio de Salud hoy es Faro Moral, que nunca le puso una auditoría al SOAT, es uno de los principales saboteadores de la reforma que pretende obturar esos mecanismos de fuga de recursos, porque en la reforma, eso que hoy se hace con el SOAT, que se le puso la auditoría concurrente, se va a hacer con todo el sistema de salud, para que el que vaya a robar tenga que ser tan astuto que tenga que sortear el sistema de información público, la auditoría inicial de la gestora, la auditoría concurrente del ADRES y la vigilancia social de la ciudadanía en el Consejo. Tiene que ser un tipo y una tipa muy astuto para lograrlo, pero esos que no fueron capaces de contratarle una auditoría al ADRES para el SOAT son los mismos que aparecen hoy a pontificar del sistema de salud. Doctora, ¿está hablando usted del señor Alejandro Gaviria? Del señor Alejandro Gaviria, que estuvo 6 años ahí, luego el señor Fernando Ruiz estuvo 3 años ahí, 10 años estuvieron ellos ahí, y de todos los exministros que estuvieron 30 años ahí, además. Es que se incrustan. Doctora, el gobierno del presidente Gustavo Petro se ha enfocado en la parte social y esta pregunta también viene para la parte social. ¿Cómo va el asunto, por favor, doctora, con el pago a los profesionales, que me importa bastante, me ocupa bastante esta situación, porque llegó a verse informaciones donde bastantes profesionales de la pasaron meses e incluso años sin recibir dinero precisamente a raíz de esta corrupción? ¿Cómo va este asunto con los profesionales, doctora? Muy mal, es que aquí hay mucha plata, pero es un sector absolutamente precarizado, con contratos basura, donde no le pagan al médico, la enfermera, que porque no hay la plata, donde se demoran hasta 5 meses, castigan la deuda con los trabajadores, manipulan a los trabajadores y los sobrecargan y no les pagan. Con toda la plata que tiene este sistema. Pero mire, una cosa que olvidé decirle a usted en su pregunta anterior. ¿Por qué el interés de asfixiar la red de hospitales públicos y fortalecer lo privado? Y quiero dejar una pregunta para el periodismo investigativo y para los organismos de control. Una de las grandes facturadoras de la nueva EPS se llama un conglomerado de clínicas que se llama Viva 1. Facturan miles de millones al mes.
Miles de millones al mes. ¿Quiénes son los dueños? ¿Quiénes son los dueños de Viva Uno? Por allá hay otro grupo que se llama Sentia. ¿Quiénes son los dueños de Sentia? Porque aquí hay muchos conglomerados de negocios con facturaciones altísimas. Los dueños serán estos mismos políticos que luego van y hacen políticas públicas para asfixiar el hospital público, para poder favorecer la recepción de miles de millones de pesos, mientras que a un médico y una enfermera sometidos a alto estrés, muchos de ellos sometidos a las condiciones de salud mental extremas que los llevan al suicidio, no les pagan. ¿Cuántas vidas ha acabado este negocio? No solamente la vida de los pacientes, de los 300.000 ciudadanos que lamentablemente murieron por causalidades evitables por el sistema de salud. 170.000 colombianos murieron en la pandemia, como para que estén celebrando del éxito de Iván Duque en la gestión de la pandemia. Pero ¿cuántos trabajadores han acabado ellos por la codicia del extractivismo? Es que nosotros no estamos diciendo que aquí no haya gente en el sector privado que gane decentemente con su lucro, que se gane su plata con su trabajo. Pero es que este sistema de salud ya llegó a los niveles del saqueo y la extorsión. ¿Cuánta gente se ha lucrado de la extorsión, de los pagos de las EPS a las clínicas y la coima para que entonces yo soy de cobrador, esto es otro mecanismo, porque es que aquí todas las modalidades de corrupción las han hecho. Entonces ellos tienen intermediarios que van a la EPS a cobrarle a la clínica y al hospital y ellos se quedan con una parte. Ahí hay mucha intermediación, eso es otra modalidad. ¿Quiénes son ellos? ¿A cuáles son los políticos que los representan? Aunque bueno, si uno va a leer, pues ya el articulado que presenta Cambio Radical en la reforma, el Centro Democrático, el MOIR, algunas congresistas del Verde lo que radican es para que esto continúe así. Está clarísimo, para que esto continúe así. Esos son los proyectos de ley que ha radicado el MOIR, algunos congresistas del Verde, el Centro Democrático y Cambio Radical. Es para que esto que yo escribo continúe igual que radicaron esos proyectos de ley. Doctora Carolina, las congresistas del Verde entiendo que son la señora Jubilado y la señora Miranda, si mal no estoy. Pero y hay que aclarar, el MOVIR hoy se hace llamar Dignidad y Compromiso y su líder es Jorge Robledo. Sí, señor. Entonces, como hay que personalizar y decir quiénes son los responsables, eso implica una alianza directa de el MOIR, Dignidad y Compromiso con la extrema derecha colombiana. El proyecto de ley que radicó el MOIR con algunos congresistas de la Centro Esperanza, les voy a decir qué dice en su articulado, para que ustedes entiendan el nivel. Es la legalización de la corrupción, para que esta gente no sea investigada. Entonces, ¿cuál es? El articulado consiste en que las CPS siguen manejando los contratos, sigan manejando la plata. El ADRES va a ser una simple tesorería de ellos. Se va a poner en el ADRES unas cuentas a nombre de las EPS, pero finalmente quien asume la gestión del riesgo financiero es el ADRES. Es decir, que las EPS sigan manejando la plata, pero no tienen por qué responder con reservas técnicas ni con patrimonio. Los accionistas no tienen que responder con nada. Quienes respondemos somos los colombianos a través del Fondo Público ADRES. Esa es la propuesta que radicó el partido del ex senador Jorge Enrique Robledo, de la Coalición de la Esperanza y los Verdes. Legalicemos el negocio, que sigan el negocio, pero respondemos los colombianos. Entonces queda sin piso las investigaciones de la Contraloría, porque ya tenemos que responder es con el presupuesto general de la Nación nosotros. Y que continúe el saqueo, pero ya sin investigaciones penales y fiscales, sin
respaldo patrimonial de los accionistas que están haciendo el negocio, sino que el respaldo es el pueblo colombiano. Eso fue lo que radicaron. Doctora Carolina Corcho, hablemos en temas coloquiales. ¿Cómo se le puede dar respiración boca a boca a la reforma a la salud? Porque es que es necesaria en Colombia. ¿Qué ha pasado con la reforma a la salud? ¿En qué punto se encuentra a este momento? La reforma a la salud será radicada de acuerdo a lo que ha informado el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, esta semana. Nuevamente, se ha avanzado en unos acuerdos, hubo varios acuerdos que yo lideré en la Cámara de Representantes, que fue lo que la Cámara aprobó, en donde se hicieron unas concesiones, pero no se tocó el núcleo esencial, porque entendemos que aquí, conforme a una correlación de fuerzas, tiene que construirse unos consensos. El núcleo esencial se mantuvo. ¿Y el núcleo esencial cuál es? El manejo público de los recursos públicos, que no es el manejo estatista de los recursos públicos. El manejo público es que esto sea a la luz pública, no en las alcantarillas, no en el oscurantismo como lo están manejando ahora. Y ese manejo público de los recursos públicos implica esos 5 puntos que les dije. Eso no es la estatización, porque es que aquí el 80% de la prestación de servicios de salud es privada. Se les va a pagar de manera directa, pero con un manual tarifario, con doble auditoría y con un sistema de información público. Entonces no es la estatización, porque ¿cuál es la trampa que utiliza la oposición? Es que el fondo ADRES, que es un fondo público que ya existe, que recauda 93 billones de pesos del presupuesto general de la Nación y las cotizaciones, es que el fondo ADRES es público, entonces si el fondo ADRES maneja la plata, lo van a estatizar la salud, pero mire la trampa. Hoy el fondo ADRES gira de manera anticipada las EPS en 93 billones de pesos sin auditoría. Entonces, si el fondo ADRES gira las EPS sin auditoría, no es estatización. Pero si el fondo ADRES va a empezar a pagar a las clínicas y hospitales con auditoría, sí es estatización. Imagínense pues. Esa es la trampa. Y tienen inundadas las columnas. Yo no me alcancé a imaginar que Germán Vargas Lleras fuera a llegar al nivel pues, de volver otra vez con lo mismo. Y ese va a ser el sirirí en el Congreso de la República, que es la estatización. Para ellos continuar politiqueramente usufructuando los vacíos del actual sistema y la opacidad para enriquecerse, como se han enriquecido y como nos está dando la razón la Contraloría General de la República y con esas facturaciones excesivas que hay que poner el ojo ahí. Entonces, esa es la situación, esa reforma se radica. El gobierno ha logrado acotar el articulado a que sea más corto porque hay temas que pueden ir por reglamentación de decreto, otros tienen que ir por ley. La reforma no se puede hacer por ley, por decreto. Mucha gente me decía, doctora Corcho, ¿por qué no lo hicieron por decreto? Pues si se hubiera podido hacer por decreto, pues lo hacíamos por decreto, pero hay temas que son del orden legal, como el manejo público de los recursos públicos, lo tiene que hacer el Congreso. La financiación para la salud preventiva, la atención primaria en salud, que es todo este trabajo de detección temprana de enfermedades del nivel primario, que la puerta de entrada al sistema no sean las urgencias, que no sea cuando usted ya tiene por allá la diabetes bien avanzada, cuando ya se le dañó el riñón, todo eso que se llama la atención primaria en salud debe pasar por el Congreso porque hay que hacer unas modificaciones a leyes orgánicas mediante mayoría calificada para direccionar la financiación hacia la atención primaria en salud. Y el tercero, en el que no se avanzó, pero tampoco se retrocedió, es en el tema de la formalización de los trabajadores de la salud. Esos son 3 puntos. El gobierno ha circulado un borrador que a mí me parece que va en el sentido correcto del cambio y la transformación que requiere el sistema. Del borrador que ha circulado el gobierno, hay un solo punto en que nosotros somos las organizaciones de la sociedad civil, que llevamos muchos años construyendo esta propuesta, Comisión de Seguimiento de la Sentencia T760, ahí está la Federación Médica Colombiana y diversas organizaciones agrupadas en la Cumbre Social y Política por la Reforma a la Salud, no estamos de acuerdo ahí, en que estamos de acuerdo que las gestoras deben prestarle unos servicios al sistema de salud, es decir, las EPS transformadas en gestoras,
que básicamente son 3 funciones, una de auditoría, la primera auditoría la harían ellos sobre clínicas y hospitales, donde no tengan integración vertical. La segunda son unos convenios de desempeño para exigir resultados en salud a las clínicas. Y el tercero es el soporte con sus sistemas de información para las remisiones a los altos niveles de complejidad. Cuando usted lo tienen que trasladar para que le hagan un trasplante, para que vaya al especialista, ellos tienen una data que hay que mantener para eso. Y para eso hay que pagarles una plata justa. Pero es que ellos están pidiendo el 8% de todo el sistema de salud. El sistema de salud el próximo año va a tener aproximadamente 100 billones de pesos. Entonces hay que pagarle 8 billones de pesos por esas tareas. No, eso es mucha plata, eso no cuesta todo eso, señores. Por favor, señores, que se les pague lo justo. En el acuerdo que se llegó en Cámara de Representantes, ese pago era menos de la mitad de 8 billones. Era aproximadamente unos 3 billones por ejercer esas funciones al año y ahora resultaron que el 8%. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, no estamos de acuerdo e insistimos en solicitar al Gobierno Nacional y al Congreso de la República que modulen eso al acuerdo inicial y que eso se supedite a un estudio económico de cuánto realmente cuesta anualmente y que se les pague lo justo. Bueno, si un privado va a entrar a hacer auditoría, que gane su lucro justo, razonable, pero ya no puede ser la... Señores, no hay que seguir extorsionando el sistema. No estamos negando que haya un lucro razonable de los privados, pero una cosa es el lucro razonable, otra cosa es el saqueo y la extorsión, que es lo que hay en este sistema de salud. Y en Colombia hay que comenzar a llamar las cosas por su nombre. Se nos viene diciendo países tercermundistas y se nos viene diciendo países subdesarrollados cuando lo que verdaderamente somos es países saqueados. Y lo que está sucediendo, la falta de desarrollo no es el problema, es el resultado precisamente de todas las denuncias que día a día la doctora Carolina Corcho viene haciendo en diferentes medios sobre lo que ella llama, y comparto, estoy de acuerdo, y es quizás uno de los robos más grandes, de los desfalcos más grandes aquí en Colombia, y es este de la salud, y que directamente apunta a algo, lo más importante en la vida es la vida misma. Pongámonos un poco románticos, pero directos. Y lo más importante de la vida es la vida misma, don Hernán. Se supo, doctora, dos datos se supieron en estos días. Uno, que Famisanar y Compensar llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional para pagarle más de 700.000 millones de deuda a clínicas y hospitales públicos, me imagino. Y también se supo que Salud Total le había prestado, como cualquier banco, 77.500 millones de pesos a Audifarma. Me imagino que para poder funcionar, no sé por qué se los prestó. Pero Audifarma se volvió un freno total a los medicamentos para los afiliados. Le voy a contar un dato específico. El Rybelsus es un medicamento de alto costo. Pues Audifarma lo está controlando y es más, están llamando a los pacientes para averiguar quién es el médico que ordenó ese medicamento, qué especialidad tiene, como si fuera algo ilegal que estuviera haciendo el médico, sabiendo que es un medicamento, valga la redundancia, que está autorizado por el POS. ¿Cómo se logró primero ese acuerdo o cómo se logró que Famisanar y Compensar pagaran esa plata a las clínicas y hospitales? Bueno, mire, eso usted se está refiriendo al anuncio que hizo la Superintendencia de Salud. Sí. Pues una cosa es conciliar cuentas, otra cosa es que eso se gire, ojo. A ver, aquí hay que hacerle un llamado a la Superintendencia de Salud. Primero, el 50% del sistema de salud está intervenido por la Superintendencia de Salud, como ha ocurrido en los anteriores sistemas de salud. Si hay un fallo de la Contraloría General de la República respecto a 25 EPS
en el año 2020 de que los recursos que gira el Estado es para cubrir la salud de la anualidad, no para deuda vieja. La deuda vieja la tienen que cubrir con reservas técnicas o contra los patrimonios de los accionistas. Son deudas privadas. No pueden las EPS intervenidas violar la ley y ya bajo la intervención del gobierno, y tiene que haber directrices claras, que no estoy muy segura si las hayan, de que esos recursos que está girando el ADRES hoy por giro directo no pueden ir para pago de deuda vieja, sino para el pago de la anualidad, y la deuda vieja, las EPS intervenidas y todas las EPS, pero sobre todo las intervenidas, porque el gobierno es el primero que tiene que dar ejemplo, tienen que estar haciendo el ejercicio ya de inversión de reservas técnicas para empezar a enderezar el sistema. No tengo claro porque no he escuchado en las intervenciones que ha hecho la Superintendencia de Salud claridades frente a estos fallos de la Contraloría. Segundo, si tengo el 50% del sistema intervenido, tengo que entrar a hacer auditorías forenses de todos estos contratos donde yo presumo que hay sobrefacturación porque tengo que hacer una reestructuración de la contratación. Si a mí una clínica me está facturando 1.5 billones de pesos al año, ya me parece absolutamente sospechoso. Ahí tengo que entrar a reestructurar esa contratación. No he escuchado tampoco eso de la Superintendencia de Salud en las intervenciones. Conciliaciones, la Superintendencia siempre ha hecho conciliación, eso está muy bien, eso es el trabajo regular que ha hecho. El tema es, ¿se va a girar efectivamente o no esa plata y de dónde se va a girar? Fueron conciliaciones respecto a qué años, porque si es de años anteriores no puedes utilizar la plata de la salud del pueblo colombiano de este año para pagar esa conciliación vieja. Hay una política de desinversión de reservas técnicas para cubrir esas conciliaciones y pagar eso. Hay una política de las supersociedades de levantamiento del velo corporativo para que los capitales de los accionistas respalden. Esto tiene que ser más claro, tiene que ir más al nivel del detalle, que es lo que no escucho en la Superintendencia de Salud. Pero además hay una preocupación y es el aumento de las tutelas. Las tutelas aumentaron en un 43% en este semestre. Ojo, si yo tengo las EPS intervenidas, esas EPS no pueden permitir una política dura que tiene que estar trazando el gobierno. Es que no se puede permitir que un ciudadano tenga que llegar a la tutela porque yo resuelvo de una vez las peticiones, quejas y reclamos. Desafortunadamente, y eso fue un retroceso, se desmanteló el sistema de peticiones, quejas y reclamos que se había montado en el primer año de gobierno de Gustavo Petro para que le respondieran directamente a la gente y le resolvieran directamente su petición y quejas. Se desmanteló, nunca entendí por qué, pero entonces si la superintendencia no da para hacer eso, las EPS intervenidas tienen que ir a resolver peticiones, quejas y reclamos, pero no podemos nosotros entonces enviar el ciudadano y que el 40% de las tutelas estén aumentadas. Entonces quiero hacer ese llamado de atención porque me preocupa y no veo claridad ahí en todos esos planteamientos que se han hecho. Aquí se han entablado y se llevan a cabo varias demandas por parte de lo que yo diría se nos roban la salud y tras del hecho demanda. Y encontramos ahí a Cambio Radical precisamente del señor Germán Vargas Lleras, saliéndonos un poco. Quiero hacerle una pregunta, doctora. ¿Usted tiene conocimiento, porque es lo que la gente se pregunta, quién está pagando en este momento o cómo va la dirección jurídica, judicial? ¿Qué mecanismos judiciales? Porque ya aparecen nombres en todo este desfalco y qué se está haciendo por parte, como uno de los entes de control investigativos también, como la Fiscalía General de la Nación. Sabemos que ya hay una apertura de investigación penal de la Fiscalía General de la Nación, en donde todas estas cifras que yo te estoy mencionando fueron entregadas a la Fiscalía General de la Nación en el marco de la investigación académica que hemos hecho como sociedad civil. Sabemos que hay la apertura, evidentemente, ya de la Contraloría General de la República. No conocemos de investigaciones de la Procuraduría General de la Nación, que debería estar investigando las responsabilidades disciplinarias de funcionarios que posibilitaron
Miren, no hay ningún saqueo en donde no, y sobre todo en este tema, donde no haya participado funcionarios del Estado. Tenía que haber funcionarios del Estado, pero además, Fernando Carrillo, cuando fue Procurador General de la Nación, logró demostrar jurisprudencialmente la tesis de que son disciplinables las juntas directivas y presidentes de EPS en tanto manejan recursos públicos. Eso lo demostró Fernando Carrillo. No es solamente quien estaba en el Estado, sino quienes desde un actor privado manejaban recursos públicos. Entonces, ahí no conocemos en la Procuraduría ninguna apertura de investigación respecto a eso, solo sabemos del tema de la Fiscalía y la Contraloría. ¿Cómo va a ser el tránsito de la reforma a la salud que ya me imagino que ya radicaron para esta legislatura, y cómo se va a tratar con el tema de las tres otras reformas de Centro Democrático, Cambio Radical y el MOVIR? Bueno, aquí hay una discusión y es por cuáles comisiones, pues porque no tengo claro todavía el ministro por cuál comisión decidió radicar la reforma. La reforma del MOIR va por las comisiones séptimas, si no estoy mal, las otras van por las comisiones primeras como leyes estatutarias. Hay una opción que la reforma que presenta el gobierno vaya por las comisiones primeras constitucionales, que es donde se tramitan las leyes estatutarias. Evidentemente, pues ahí vienen unas discusiones porque evidentemente es una oposición obstruccionista y filibustera que también presenta estas reformas para enredar mucho más la discusión. Y salen a decir al país que no hay consenso, pero ellos se atraviesan para que nunca haya consenso y para dificultar más el trámite parlamentario. Ya dependerá del comportamiento de las mayorías del Congreso de la República, porque efectivamente entre el MOIR, Centro Democrático, Cambio Radical y este sector de Centro Esperanza, pues no alcanzan a ser la mayoría del Congreso de la República. Ahí tendríamos que mirar cuál va a ser la postura de la U, el Partido Liberal, el Partido Conservador. Esos tres partidos estuvieron incursos en los acuerdos. Es que con esos partidos yo me senté y acordé, y ellos están incursos en los acuerdos que nosotros trabajamos con el gobierno. Pues si honramos la palabra, pues ellos tendrían que respetar los acuerdos que se construyeron y que ellos mismos votaron en la Cámara de Representantes, donde votaron la U, Partido Liberal y Conservador, no todos, pero sí la mayoría de los congresistas de ellos, y lo que se va a presentar ahora, lo que conocemos de borrador, tiene muchas similitudes, es casi lo mismo, pero más acotado que se acordó en la Cámara de Representantes. Solo con esta diferencia que he planteado que nosotros no estamos de acuerdo con que se pague toda esa plata. Hemos expresado públicamente, lo hemos expresado al Congreso, al gobierno, nuestro desacuerdo frente a ese tema. Entonces allí, eso es lo que se tendría que dirimir respecto a estos partidos y la claridad de por cuál comisión se va a presentar. Yo creo que en este momento va a ser más fácil el trámite de la reforma porque las CPS ya acordaron con el gobierno. Las CPS la embarraron, envalentonaron a la extrema politiquería. Esto es la extrema derecha politiquera de este país y yo creo que entendieron que el sistema no da más como está, porque el sistema ya está en sus estertores, porque los congresos de este país y los gobiernos no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces yo creo, ya la CPS, ASEMI hizo un acuerdo con el gobierno, no entiende uno por qué el MOVIR, Cambio Radical y Centro Democrático, imagínense pues, y el afán de negocio, a salir a defender a las CPS contra de las CPS, acordando con el gobierno. Esperaría uno que sea más sencillo a lo que nos correspondió a nosotros, pero igual va a tener su nivel de dificultad, porque me imagino pues todo lo que intentarán hacer. Es que siempre son como 93 billones de pesos, es que siempre son negocios los que se dañan con la aprobación de esa reforma. Y esos negocios opacos han enriquecido y han vuelto a multimillonarios. No, decía que siempre son como bastantes negocios los que se dañan ahí, mucho negocio.
cuando se apruebe esa reforma, y hay mucha gente que, aprovechando la opacidad de la política pública actual, del diseño institucional opaco, pues se ha vuelto multimillonaria en ese negocio. Entonces me imagino que se opondrán a través de sus aliados políticos o ellos mismos también, que se han hecho multimillonarios. Bueno, doctora, yo quiero comenzar a darle un pequeño viraje con esta última pregunta. Apareció la viruela del mono, es que se le conoce, creo que nace, bueno, viene de un tiempo atrás, desde la información, poca información que yo tengo. Aquí desde el canal Cápsulas para la Memoria, sin generar alerta, informamos lo que nos dijo la Organización Mundial de la Salud, pero pues vi también un poco de alarmismo en algunos medios y conozco de pronto un poco de lo que me he estructurado a través de videos y de lecturas de la Organización Mundial de la Salud, Bill Gates y todo esto que se esconde en la Agenda 30. ¿Qué posición tendríamos que tomar desde su ángulo, doctora, los colombianos con respecto a esto que muy posiblemente, dice, el alarmismo pudiese convertirse en una pandemia? Doctora, ¿qué opinión tiene su merced sobre el asunto? Sobre la viruela símica son 4.000, más o menos 4.700 casos que se han presentado en Colombia. Hasta el momento que yo estuve en el Ministerio de Salud no se había presentado ninguna mortalidad. Se logró avanzar en un acuerdo con los japoneses para traer unas vacunas que llegaron a Colombia, están en Colombia, para, en el marco de un trabajo de investigación global entre Japón y Colombia, con la Universidad Nacional de Colombia, se adelantaría el proceso de vacunación. Eso fue mi gestión hasta ese momento. Ahora, la vacuna no es lo central aquí. Lo central son las medidas de prevención, las medidas de tamizaje, todas las medidas, la campaña que se tiene que hacer, que la situación, digamos, llegue a mayores, y en eso se tiene que empeñar el Ministerio de Salud y todas las autoridades sanitarias y también los medios de comunicación. Ojalá pues no con ese alarmismo que a veces siento que es un alarmismo que tiene que ver con volver esto otro hecho para hacer oposición. Y es que tenemos un problema, es que hay una parte de la prensa que es el partido de la oposición. O tú eres el periodismo o eres el partido de la oposición, pero si eres el partido de la oposición, entonces vas a hacer de situaciones que tenemos que manejar con la mejor prudencia, respeto y el mayor rigor desde el punto de vista de la salud pública, pues digamos un hecho político. Y he visto como un cubrimiento muy político. Entonces, evidentemente, esto hay que manejarlo con todas las medidas de prevención. La prensa debería estar para que la gente identifique cuáles son los síntomas, identifique los signos, se dirijan a sus lugares y a sus puestos de salud para poder tener la atención inmediata. Y evidentemente, como te digo, ya se hizo el acuerdo, eso fue lo que yo hice en ese momento, para el tema de las vacunas, que es uno de los temas importantes, pero no es todo lo que se tiene que hacer para poder enfrentar esta situación. Don Hernán, con el permiso de su merced, hermano, yo sí quiero es que le paremos bolas un momentico a este. Tome uno de casi el 80% de los mensajes que le están dejando a la doctora Carolina Corcho. Y dice la señora Maribel, yo quiero que Carolina Corcho sea mi presidente. Su merced, ¿qué le responde, doctora Carolina, a la señora Maribel? No, que le agradezco esa aspiración. Pues por ahora está temprano. Todavía no conocemos como todo el mapa de las circunstancias políticas que van a haber en el país. Yo sí creo que efectivamente el proyecto político del presidente Gustavo Petro debe continuar. Claro. Necesita mucho más tiempo para que haya justicia social en Colombia. Yo no tengo la menor duda que el programa del presidente Gustavo Petro es un programa profundo de cambio, profundo para hacer reformas aplazadas inclusive del siglo pasado. ¿Cómo así que en Colombia no hemos podido hacer una reforma agraria? Por favor. Eso es de un atraso enorme desde el punto de vista civilizatorio de la humanidad. Esto como el tema de la salud, las pensiones, la reindustrialización de Colombia. Todos esos temas son fundamentales y creo que debe haber una continuidad del proyecto político del presidente Gustavo Petro. ¿Su merced se ve como presidente, doctora?
Pues mire, eso me lo han dicho mucho, pero vuelvo y te insisto, yo todavía no he pensado en eso porque el reto inmediato que hay en este momento es la construcción de un partido unitario, para que eso sea una realidad. Ya se dio un paso este fin de semana que hubo la Asamblea de la Colombia Humana. En esa Asamblea de la Colombia Humana ya se votó y se decidió la construcción del partido único, se eligió una Junta Nacional que de manera transitoria tendrá que pactar con los demás partidos políticos las condiciones de constitución de ese partido. Si ese partido se pacta con condiciones de democracia interna, es muy importante eso, de democracia interna, yo no creo que existan condiciones para continuar con listas cerradas de bolígrafo. No las veo. Eso rompe el proyecto político. No veo las condiciones. Eso va a generar rupturas peores y va a ser imposible que haya continuado un proyecto cuando la disputa se concentra internamente en la confección de una lista cerrada. Eso ya fue visto en octubre y fue un desastre. Entonces creo que aquí, si el partido logra consolidarse bajo condiciones de democracia, de participación, de reconocimiento de las bases a los territorios, ese partido es fundamental para el futuro de Colombia. Y yo creo que ese es el reto ahora y de eso depende el resto. Lo que sí se tiene que pelear dentro de esta alianza antes de dar cualquier paso para darle paso a don Hernán es el voto limpio. Exista la claridad del voto limpio dentro de la misma alianza, don Hernán, por favor. Y hablo precisamente de lo que sucedió ayer, ¿no? Con la asamblea recuérdeme, don Hernán, se me fue de Colombia Humana. Don Hernán, por favor. Sí, con respecto a ese tema, a mí lo que más me preocupa ni siquiera son las listas cerrada o abierta, sino el software de elecciones, que es un software privado, donde lo manipula un privado y donde los resultados los determina un privado. ¿Se ha adelantado algo o se va a adelantar algo para depurar ese sistema de elección de unos dignatarios y un presidente con un software privado? Sí, eso es un asunto que ya se tiene que empezar a movilizar. Tiene que hacerse ya, desde ya mismo, una auditoría y un seguimiento a ese tema. Pudo tener control en el mandato, en el triunfo de Gustavo Petro, los testigos electorales, porque prácticamente se tuvo que montar con la gente una registraduría paralela, de tal manera que con la información paralela que se tenía fuera imposible sortear para ellos algún tipo de fraude. Pero aquí, digamos, ya hay posibilidades de exigir ya desde ya la depuración de ese sistema de software, desde ya se debe hacer eso, pero además, vuelvo, insisto, el partido tiene que construirse porque ese partido va a ser fundamental para construir el proceso de la vigilancia de las elecciones en todo el país. Doctora Carolina, muchísimas gracias por habernos acompañado y desde el canal Cápsulas para la Memoria con el señor Hernán Riaño y este servidor Mauricio González, quiero decirle con mucho respeto, por favor, que el canal es un parlante con cámara para cada y una de las denuncias que se deban hacer en el aspecto que se necesite hacer aquí en Colombia y también para impulsar, porque el canal Cápsulas para la Memoria de Pensamiento Progresista, lo que se llegue a decidir dentro de esta alianza que se está generando de los partidos progresistas. Y por supuesto, ni más faltaba, si la doctora en algún momento llega a ser candidata a la presidencia de Colombia, cosa que me agradaría, este es un muy humilde piropo, tenga usted en cuenta que estaremos aquí pendientes en el canal Cápsulas para la Memoria para que usted muy gentilmente nos presente su proyecto de gobierno. Doctora, mil gracias, por favor. Muchas gracias, Mauricio, muchas gracias, Germán, por esa labor tan importante que ustedes hacen de trabajo alternativo para informar, para forjar opinión pública y por ese aporte que le hacen al país. Un abrazo y por aquí nos veremos de nuevo. Ok, doctora. Muy amable, doctora, gracias. Muchísimas gracias. Deseándole lindo día, por favor.